En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga. Continuamos con el estudio de Romanos. Estamos en el capítulo 8, en el versículo 12, donde el apóstol Pablo, después de explicar que nosotros podemos cumplir con la justicia de la ley y cumplir con los mandamientos y los principios que rigen la vida cristiana, porque el Espíritu Santo nos guía y nos da la capacidad de poder obedecer. Eso es la diferencia en cuanto a la dispensación de la ley en el Antiguo Testamento a la dispensación del Espíritu o de la gracia del Nuevo Testamento. Dios ha venido a nosotros, mora dentro de nosotros y nos toma de la mano y nos guía y nos da el poder necesario de cumplir con los mandamientos divinos. Y que por esta razón Pablo en el versículo 12 nos exhorta a todos nosotros diciéndonos: así que, hermanos deudores, somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hay creyentes que están como muertos, no en el sentido de que han perdido la salvación, sino en el sentido de que hay creyentes que voluntariamente se han esclavizado al pecado, a la manifestación y poder de la naturaleza pecaminosa. Y por eso es que las Sagradas Escrituras hablan de que hay iglesias y hay individuos en algunas iglesias que el Señor dice que están muertos. Muertos en el sentido de que no están viviendo a plenitud la vida abundante que Cristo nos prometió. Recuerdan las palabras del Señor que dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Muchos cristianos físicamente han muerto prematuramente. Muchos cristianos han muerto a causa de su pecado. Dios ha juzgado el pecado en el cuerpo de ellos. No es que han perdido la salvación, porque la salvación es por gracia. Pero si hay alguien de que se sujeta a los deseos de la carne o al pecado, el pecado separa de Dios. Por eso es que uno se entristece, uno se angustia, uno siente que ha perdido la vitalidad espiritual cuando uno ha pecado y no ha confesado su pecado apartándose de él. A esto se refiere el apóstol Pablo. El creyente que quiere experimentar la plenitud de la vida de la salvación y la plenitud de la vida en el Espíritu, entonces debe de aprender a someterse al Espíritu, porque no somos deudores a la carne, sino deudores al Señor. Bien, verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de Dios. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Ya no tenemos temor. No tenemos temor a la muerte por la convicción que nosotros tenemos
de que se nos ha dado vida eterna, por la condición que tenemos de que somos hijos de Dios, porque el Espíritu ha venido a nosotros y nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Nunca debemos de dudar de nuestra identidad en Cristo, ni tampoco debemos de dudar de nuestra salvación, porque nuestra salvación depende de la obra perfecta de redención que Cristo realizó en la cruz cuando murió en el Calvario. Bien, entonces Pablo nos exhorta que debemos de aprender a ser guiados por el Espíritu para que disfrutemos a plenitud de la vida que el Señor nos ha dado, y que no debemos de tener temor a la muerte, porque no hemos recibido el espíritu de esclavitud, sino el espíritu de adopción. Una vez alguien me preguntó, hermano Oscar, ¿y cómo es que somos adoptados? Siendo hijos legítimos de Dios y habiendo nosotros nacido de nuevo. Bueno, cuando la Biblia habla de la adopción, lo que nos está tratando de explicar es que esa adopción implica que nosotros, aún recién convertidos, aunque tengamos minutos de haber recibido a Cristo y de haber nacido de nuevo, nosotros podemos disfrutar a plenitud de todas las promesas del nuevo pacto. Podemos disfrutar y tener derecho a todo lo que el Señor le ha otorgado a la iglesia. No así en la vida natural, la vida humana. Un niño no tiene derecho a pleno a todas las cosas en la familia. Se espera que el niño crezca, madure, sea un hombre, para que después reciba los privilegios que la familia tiene para cada uno de los miembros. Aquí no, aquí hemos recibido el espíritu de adopción, y eso implica que nosotros tenemos derecho a todo lo que el nuevo pacto ha establecido para beneficio de la iglesia. Entonces nosotros, a causa del espíritu de adopción que hemos recibido, a causa del Espíritu Santo, podemos con toda confianza venir al Señor y decir: Abba, Padre, o sea, Padre mío. Espontáneamente, cuando nos ponemos de rodillas, lo primero que decimos es: Padre, te alabo, te bendigo, te glorifico en el nombre de Jesús, me acerco a ti, y empezamos a dialogar y platicar con el Padre, con nuestro Señor Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo. Versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí hay una condicionante, una condición. Se dice que vamos a reinar con Cristo si es que padecemos juntamente con Cristo. No es que la salvación es por obra. Simplemente nos está diciendo de que nosotros, los cristianos, somos herederos de Dios y heredaremos la gloria, estaremos con el Señor y heredamos todas aquellas promesas que el Señor nos ha dado y las ha plasmado en las Sagradas Escrituras. Pero que así como se nos da la seguridad de que reinaremos con Cristo en su reino y que tendremos todas las cosas por cuanto somos herederos de Dios,
Entonces debemos de entender que parte de la herencia es el sufrimiento, la persecución. Cristo habló mucho sobre la persecución. Seréis perseguidos por las gentes, mal comprendidos, odiados, porque a mí me han odiado, os odiarán a ustedes. Pablo dijo que por muchas tribulaciones tenemos que entrar al reino de los cielos. Tenemos que entender y comprender que nosotros somos una especie de contracultura, en el sentido de que nosotros tenemos principios tan elevados de ética y de moral que el mundo no entiende ni comprende. Estamos a favor de la justicia. Proclamamos el pecado, que proclamamos la justicia de Dios y condenamos el pecado que el mundo practica. Y eso trae represalias, odio. Ahorita, en este mismo momento, hermanos, muchos hijos de Dios que viven en países que son ateos o que practican una determinada religión, son perseguidos, metidos a la cárcel, despojados de sus cosas, de sus bienes, maltratados. Y eso es parte de la herencia de nosotros. No solamente hemos sido llamados a ser salvos y disfrutar de los beneficios del Evangelio, sino que también hemos sido llamados a participar de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo dijo en varias ocasiones. Pablo da una lista de todos sus sufrimientos que había experimentado por causa de ser cristiano y de predicar el Evangelio. Así que los sufrimientos son parte del Evangelio. Es también una herencia que debemos de aceptar, ¿verdad? El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos, herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces Pablo desarrolla en los siguientes versículos este principio del asunto del sufrimiento, diciendo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es decir, es tan maravilloso la gloria que se manifestará, y es una gloria eterna que recibiremos, y estaremos en esa gloria eterna por miles y miles y miles, eternamente. Para siempre estaremos con el Señor, disfrutando de la gloria del Señor. Entonces no se puede comparar a los sufrimientos que estamos pasando. Pablo dice: esta leve o liviana tribulación y momentánea tribulación produce un cada vez mayor peso de gloria. La gloria es esencial, por eso habla del peso de gloria en comparación a los sufrimientos efímeros de poco tiempo que hay aquí en la tierra. A veces cometemos el error de enfocarnos en los sufrimientos. Cada vez que la iglesia es perseguida y se habla del sufrimiento en el Nuevo Testamento, porque la iglesia nació bajo persecución, entonces los apóstoles hablan de la gloria eterna, hablan de la herencia, hablan de la esperanza, hablan de lo que recibiremos después de la resurrección de entre los muertos. Es lo que Pablo está diciendo aquí, que no se puede comparar los sufrimientos momentáneos, livianos, sufrimientos de poco tiempo, efímeros, en relación a la gloria que vamos a recibir.
no se pueden comparar. Es tan maravilloso lo que recibiremos que en medio de la tribulación nosotros nos podemos gozar, alabar al Señor, darle gracias a Dios, porque esta leve tribulación momentánea produce un cada vez más eterno peso de gloria. Así que demos la bienvenida a las persecuciones, a las pruebas. Eso nos exhorta constantemente las Sagradas Escrituras, porque no se puede comparar el sufrimiento que estamos pasando, estos breves años, que es como menos de un segundo en comparación a la eterna gloria y felicidad que tendremos en la presencia del Señor. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Está hablando de la resurrección. Cuando Cristo venga, seremos manifestados. La creación fue sujetada a vanidad, fue sujetada a maldición, fue sujetada a sufrimiento. Y no por su propia voluntad, sino a causa del que la sujetó en esperanza. ¿Recuerdan las palabras de Dios cuando habló a Adán? Maldita será la tierra por tu causa. Con el sudor de tu frente comerás todos los días de tu vida, hasta que vuelvas al polvo, y al polvo retornarás. Refiriéndose a la maldición de la tierra, dice, abrojos y espinos te van a producir. Dios maldijo la tierra a causa del pecado de Adán y a causa del pecado de todo ser humano. Pero aún la misma naturaleza será liberada de esa maldición en el día en que los cristianos seamos llamados por Cristo a la resurrección. Porque también la misma creación será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hay varias escuelas escatológicas que hablan del futuro. Hay algunos que dicen que Cristo está reinando actualmente en el corazón de los creyentes, y eso es una verdad, y que por lo tanto no va a haber un reino político en el mundo. Hay otros que dicen que Cristo reina actualmente en nuestro corazón, pero que Cristo viene a implantar, a establecer un reino que el libro de Apocalipsis dice que es un reino milenial. Los que creen en ese reino político universal que se va a establecer aquí en la tierra, explican que la tierra será liberada de la esclavitud, de corrupción y de la maldición, para que Cristo reine por 1000 años en una tierra bendita. Bueno, esto lo vamos a hablar, bueno, tal vez no hablar porque se requiere una clase sobre escatología, pero vamos a seguir hablando de estas cosas del libro de Romanos, porque la creación gime a una hasta ahora, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque el cuerpo va a la tumba y tiene que ser redimido, liberado de la muerte. De esto vamos a hablar el día de mañana. Dios les bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network.
Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.